Muchas gracias. Pues en el día de hoy, desde el portal TIC Negocios y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Aura Quantic, hemos organizado esta jornada titulada Trabaja más eficiente, no más duro. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Enrique Bermudo, que es licenciado en Marketing y EMBA por ESIC, con experiencia en gestión de empresas y prestación de servicios en modalidad SaaS para gestión de equipos humanos. Actualmente ocupa el cargo de Solution Advisor en Aura Quantic, donde asesora a medianas y grandes empresas en su camino hacia la transformación digital, aportando soluciones de automatización de procesos y diseño de aplicaciones no code. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar las preguntas a través del chat. Recordad que no hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas y que estamos aquí para ayudaros y responder vuestras dudas. Podéis aprovechar el chat para realizarlas, dirigiéndolas a mi atención para que puedan ser respondidas de manera ordenada. Animaros a todos a compartir vuestras experiencias o casos prácticos sobre el tema que tratamos hoy. Muchas gracias. Pues Enrique, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Eh, Gracias, Mar, por la presentación. Buenos días a todos, en primer lugar. Bueno, por mi parte, como siempre, pues agradecer a la Cámara de Comercio de Madrid y a TIC Negocios este espacio que compartimos en esta maravillosa y lluviosa mañana, ¿no? Voy a tratar de ser muy dinámico, evidentemente práctico, ¿vale? No voy a daros una disertación aquí teórica larguísima o técnica incluso, sino vamos a ir al grano, a contar casos prácticos, comenzando por aclarar el concepto que hoy nos ocupa, ¿no? Este trabaja más eficiente, no más duro, que no deja de ser, pues, conseguir mejores resultados con los mismos esfuerzos, ¿no? Con los mismos recursos. Es decir, en resumen, pues no deja de ser generar eficiencia valiéndonos, y es de lo que voy a hablar hoy, de dos tecnologías, ¿no? Apoyándonos en dos tecnologías. Vamos a hablar de automatización inteligente, pero vamos a arrancar viendo unos datos que nos den algo de contexto de esta automatización inteligente. ¿Por qué hay tanto ruido con esto? ¿Por qué se habla tanto de inteligencia artificial? ¿Qué impacto real tiene sobre las empresas? Que uno de los componentes es, de automatización inteligente es BPA y el otro es inteligencia artificial. Pues vamos a ver qué es BPA. Bueno, como decía, vamos a arrancar con unos datos de contexto. Si vemos estas cifras que nos arrojan IDC y Gartner, vemos que, pues, la parte izquierda, que el 80% de los CIOs va a buscar soluciones de automatización en conjunción con servicios de inteligencia artificial. Y si vemos la parte de la derecha, donde vemos esa cifra de mercado, vemos que hay un crecimiento previsto para todo el mercado de BPA. ¿Vale? Podemos ver que las iniciativas existen, ¿no? O sea, están ahí, que crecen, tienen una tendencia ascendente. Y también se nos indica que el presupuesto necesario está ahí disponible, ¿no? Que el dinero que se gasta está ahí. Pero vamos a ver qué significa estas tendencias que nos marcan IDC y Gartner de inteligencia artificial y de BPA, en qué se traduce, ¿vale? Vamos a ver estos términos que puedan ser desconocidos o vagos para nosotros, de dónde salen y a qué se refieren. Inteligencia artificial. Bueno, hoy día no hay momento del día en el que no oigamos la palabra, ¿verdad? Este término está en todas partes, es un término cada vez más moderno, ¿verdad? Pero realmente existe desde hace tiempo, ¿verdad? Ya existía. Todo aquello que depende de computación, de algoritmos, de reglas de negocio que ayudaban a nuestros ordenadores, ya era inteligencia artificial. Estas capacidades, como las que hemos extractado en pantalla y que vemos en pantalla de capacidades de toma de decisiones, de aprendizaje y de adaptación, pues ya existían antes de este boom, no con la disponibilidad actual ni con la facilidad para ser implementadas que hoy día, pero ya existían. A mí me gustaría aclarar que realmente lo nuevo es la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es lo que ha generado este boom, pero hoy nos vamos a eh, centrar en la no generativa, ¿vale? Combinada con BPA. ¿Qué es BPA? BPA, ahí tenemos las siglas, automatización de procesos empresariales o Process Automation, es
La automatización de procesos es todo lo que ocurre en una organización, ¿vale? Son secuencias de actividades, de tareas o de interacciones entre personas y software dentro de una acción concreta o de una operativa concreta de la empresa, por ejemplo, y que están definidas y como tal se busca automatizar. Es decir, nosotros tenemos definido perfectamente esa secuencia de qué es lo que hace cada persona, qué intercambios de información se producen entre las personas, qué interacciones hay con el software, es decir, si yo en distintos programas, en distintos software introduzco información o extraigo información, bueno, pues todo eso está definido y eso es BPA, un proceso en el que intervienen más de una persona o más de un software con un flujo definido entre ellos, ya sea un flujo de autorización o de intercambio de información o de lo que sea. ¿Vale? Vamos a ver los beneficios que se producen, porque ahora la combinación de estos dos conceptos es donde nos trae día a día a las organizaciones ciertos beneficios. Aquí es donde realmente el uso de inteligencia artificial deja de ser como un juguete, ¿no? En el que qué divertido que nos ha generado esta imagen con el prompt que nosotros le hemos dado, sino que realmente aquí encontramos aplicación para las empresas donde generan valor, ¿no? Esta combinación de inteligencia artificial con la automatización de procesos, como decían antes, en la operativa diaria, pues nos permite mejorar de forma continua los procedimientos. Por ejemplo, al tener a la IA como ese compañero infalible que realmente está ahí analizando todo en tiempo real y al que siempre puedo consultar para la toma de decisiones, es mucho más veloz, además siempre está disponible, ya que nos ayuda con ese análisis prescriptivo o predictivo que nos va a indicar realmente qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir en nuestras organizaciones, ¿vale? Tenemos ese motor al lado, esa potencia al que siempre podemos preguntar y siempre está ahí para nosotros de forma rápida y eficiente. Luego, en cuanto a datos, pues en las organizaciones, además hay tanta organización que además normalmente no está correctamente clasificada y es aquí donde BPA e IA inteligencia artificial, pues ayudan a conseguir analizar y sacar conclusiones de todo ese mare magnum de información. Eh, Imaginémonos una compañía que tiene que procesar, pues tiene que tratar datos provenientes, por ejemplo, de clientes, como puedan ser permisos de cualquier tipo, documentaciones, documentos de identificación, partes de cualquier tipo, y recibe miles al día. ¿Vale? Pues a lo mejor los recibe por un canal de correo, por un buzón de correo, perdón, o por un canal de comunicación como pueda ser un formulario web en los que los recibe. Bueno, pues para poder realmente tratar y procesar toda esta información, es mucho más eficiente y mucho más fiable el procesamiento incluso de esa información si nos apoyamos en servicios de este tipo, en automatización de procesos y en servicios de inteligencia artificial que realmente van a extraer la información de los campos de forma estructurada, es decir, ordenados y asociados a algo por ejemplo, de un PDF, que es una información no estructurada que puede estar de cualquier manera. Bueno, pues eso va a permitir a las organizaciones beneficiarse de ese procesamiento masivo. En cuanto a la última frase que tenemos ahí en la slide de fácil adaptabilidad ante los cambios del mercado, esta última frase parece realmente una frase de un argumentario comercial, ¿vale? Pero imaginado de esta manera, lo voy a explicar de esta manera. Tú tienes un proceso definido de una forma concreta en tu organización y de repente pues llega algo que cambia el juego, una pandemia. No es común, pero es así, nosotros lo hemos vivido. O bueno, o un cambio normativo, ¿no? O un cambio gerencial, una forma distinta de hacer las cosas en la organización. ¿Vale? Para poder adaptarnos hoy día con estas tecnologías ya no hace falta un proyecto tan largo con formaciones, pilotando la gestión del cambio. Todo esto con la combinación de inteligencia artificial y gestión por procesos ya se hace de una forma mucho más rápida, guiando a los usuarios con lenguaje natural realmente. ¿Vale? Esto es algo que parece que estás hablando de ciencia ficción, pero ya lo hemos vivido. Nosotros recordemos cuando durante la pandemia, debido a la cantidad de trabajadores en España que había en ERTES, hubo una moratoria, una ley que era una moratoria sobre los créditos hipotecarios y de repente todos los procesos, todos los procedimientos, nosotros lo hemos vivido con clientes de banca tenían que ser suspendidos y tenían que ser alterados porque los trabajadores podíamos pedir esa moratoria en créditos hipotecarios. Bueno, pues al final, si tú estás
aterrizado sobre gestión por procesos y lo puedes modificar de una forma mucho más rápida, pues te permite esa fácil adaptabilidad de la que hablo ahí en cambios del mercado, ya sea en este caso por una pandemia, pues puede ser un cambio normativo o un cambio, como decía antes, de que la organización de repente se quieren hacer las cosas de forma distinta y esto nos permite ser mucho más adaptables. Ahora me gustaría contaros algunos casos prácticos. No me voy a quedar solo con lo teórico, sino contar la experiencia de directamente quién lo está haciendo, empresas con nombres y apellidos. Además, no son startups tecnológicas super techis, sino que son organizaciones de sectores muy distintos pues, que ya están adelante con esta experiencia. El primer caso que os voy a hablar es de Atún Balfegó. Em, Balfegó es una empresa española, está en Cataluña, que es una empresa dedicada a la pesca y a la acuicultura, del atún rojo, ¿vale? Si hay algún fan del atún rojo, a partir de hoy ya sabrá que aparte de Balfegó, aparte de tener un producto super premium, pues tecnológicamente juegan muy bien sus cartas. Llevan algunos años con nosotros y no solo han optimizado sus procedimientos, con esta automatización que os decía de procesos, gracias a lo cual ya están cubriendo este trabajo, sus procedimientos de forma más eficiente y cumpliendo con este trabajo más eficiente y no más duro del que hablamos hoy, sino que también fruto de esta automatización de procesos, automatización inteligente, es decir, una automatización de procesos apoyados en inteligencia artificial, pues también han conseguido una ventaja competitiva fruto de esta transformación digital, que es el desafío que sale ahí en la diapositiva, en el texto, con su sistema de trazabilidad único en el mundo de producto. Tienen un sistema de trazabilidad único en el atún rojo, con el cual, con un código de seguimiento, con un BD, tú puedes saber tu trozo de atún. ¿Dónde se ha pescado? La talla del pez, la temperatura de conservación, cómo se ha cortado, qué trozo es el tuyo. La temperatura de conservación, además, es un factor muy importante dentro del indicador de los parámetros de calidad del atún rojo. Bueno, pues Balfegó tiene un sistema por el cual tiene automatizado absolutamente, con distintos servicios de inteligencia artificial, monitorizado la temperatura desde la extracción, desde la pesca, hasta la comercialización. Entonces, todo este proceso automatizado, si ellos detectan alguna variación en la temperatura, pues estos servicios lo que hacen es que generan una alarma, ese lote que ha cumplido un umbral de temperatura automáticamente, con estos sistemas de inteligencia artificial y con reglas de negocio, se asigna a aquellos países, porque la temperatura, el indicador de calidad de temperatura cambia de un país a otro, se asigna a países en los que sea correcto y a partir de ahí sigue el procedimiento totalmente de forma totalmente automática. Ellos tienen, aparte de todo esto, pues facturaciones automáticas, control y homologación de proveedores. Recordemos que mm, la comida es un factor muy sensible en todo lo que se refiere a las normas y con estas automatizaciones inteligentes ellos son capaces de concentrarse en las actividades que realmente generan valor. Es decir, por ejemplo, toda la parte de... Es que siempre al final hablo mucho de Balfego. Toda la parte en los barcos, todo el cumplimiento normativo se hace de forma automática, se extrae de forma automática y con estos servicios que estoy hablando de automatización inteligente, se alimenta a los distintos organismos competentes de tal forma que en los barcos se centran en pescar, ¿vale? Que es realmente trabajar en aquello que aporta más valor a la organización. Voy a cambiar de caso porque si no me quedo aquí hablando de Balfego toda la mañana. Vamos a pasar de atún rojo a otro caso de éxito totalmente distinto, que es JDA, que son abogados. En este caso, seguimos con una empresa española y todos tenemos en mente la cantidad de documentos que manejan los abogados, ¿no? Lo vemos incluso en las películas, esas ingentes pilas de papel para referenciar a los expedientes y a los que se van a buscar una prueba o a justificar cualquier tipo de argumento sobre un documento, ¿vale? Pues en la modernidad pues se pasan de pasar esas carpetas inmensas y esas cajas con papeles a utilizar una combinación de inteligencia artificial con automatización de procesos para toda la parte de gestión documental, ¿no? Y modernidad, y realmente modernizar toda la gestión administrativa y todo lo que tiene que ver con calidad administrativa y manejo
y manejo de documentación interna. Esta documentación interna, además, tenemos que pensar que es documentación que está estructurada y también información que es no estructurada. Bueno, pues ellos realmente se apoyan en estas tecnologías para tener informes absolutamente de todo, de lo que está pasando, el índice de calidad en las actividades, si el índice de contento o de satisfacción de los clientes, y de esta forma además también se garantizan el cumplimiento normativo, es decir, tienen tareas automáticas que conforme se van a cumplir los plazos y los tiempos, sabéis que en legal todo lo que son plazos y tiempos pues es clave, es capital, pues entonces con estos procesos automatizados inteligentes se lanzan actividades automáticamente cuando se van a cumplir los plazos y las normativas para asegurarse este cumplimiento. Voy a cambiar de sector de nuevo totalmente. Ahora vamos con un caso de éxito que el protagonista realmente es ultra conocido, ¿no? Lo conocemos todos, el Pozo lo conocemos todos porque habita en nuestras neveras, ¿no? El Pozo, pertenece al Grupo Fuertes, es una de las top 3 cárnicas europeas. Bueno, pues seguimos con otra empresa española, en este caso ellos están en Murcia. Bueno, pues lleva este camino, el Grupo Fuertes lleva este camino de la digitalización desde hace muchos años, y ellos se están enfocando, entre otras cosas, en sus áreas de mejora. Es decir, ¿qué puedo mejorar? Y esto va muy en línea con nuestro título de hoy. ¿Qué puedo mejorar para aligerar la carga de trabajo de mis empleados, ¿no? Este propósito realmente genera muy buen clima, ¿no? Laboral. Es decir, que la organización se centre y se preocupe en qué medios puede poner para mejorar y eficientar mi carga de trabajo. Bueno, pues es un objetivo que está muy en línea con con esta forma de trabajar de la que estamos hablando hoy. Se buscan aquí, ellos buscan procesos que tengan que ver con la mejora continua de los procedimientos, con la gestión inteligente de la documentación, para evitar, por ejemplo, tareas repetitivas y evitar también el error humano. Procedimientos que, como veis aquí en pantalla, pues realmente están lubricando las actividades diarias, ¿no? Las están empoderando, las están facilitando con proyectos tan interesantes, por ejemplo, como el reconocimiento masivo de documentos que os hablaba antes, con inteligencia artificial para temas de reciclaje de plástico, y que todo el procesamiento, todo ese proceso de documentación se realice de forma automática, que no tenga que estar una persona transcribiendo la información de los formularios de plástico entre distintos formularios para el reciclaje de plástico y las distintas plataformas que recogen esa información. O otro, por ejemplo, que me parece muy interesante es el reconocimiento por parte de servicios de inteligencia artificial dentro de las cámaras de vigilancia de las granjas de producción de cerdo, de los cerditos, pues ellos pueden hacer con servicios de inteligencia artificial un conteo, y puedes ver cuántos han nacido, cuántos hay, todo de forma actualizada, tener un control sobre ese número, muy interesante. Vamos a dar otro salto de nuevo de sector, seguimos con empresas españolas, en esta ocasión nos vamos al País Vasco con CAF, que es una empresa que es muy industrial, ¿vale? Grupo CAF es una empresa pues, que a priori se perciba como menos moderna. Es un fabricante de trenes, como he dicho antes, español. Se han orientado a reducir los tiempos en las tareas diarias de sus ingenieros, quitando tareas administrativas. Imaginaos, por ejemplo, un ingeniero que está desarrollando una pieza una pieza en concreta, o un módulo de acople para lo que sea, y toda esa parte de tiempo que tiene que orientar a la gestión diaria de documentos y de procesos administrativos directos, pues lo que tienen es automatizado el 85%, como aparece ahí, de esos procesos operativos, y de tal forma que, empleando inteligencia artificial y automatización de procesos, aligeran esas tareas, y así se centran en tareas que sí que prestan valor a CAF, que sí que prestan valor añadido y dan productividad, consiguiendo, pues esto, que esta implantación de la plataforma de procesos genere una serie de eficiencias como las que estamos viendo en pantallas. Además, pues todo lo que sea en fluidez, todo lo que sea abandono del papel, todo lo que sea reporting, toda la parte de auditoría
pues es mucho más rápidos, ¿vale? Estos son algunos casos, estos que estoy hablando, son algunos casos a nivel general, em, pues desde ámbitos más industriales hasta ámbitos más de oficina, en las que combinaciones de inteligencia artificial y de automatización de procesos nos pueden ayudar, pero existen muchos otros casos a nivel genérico, como por ejemplo, voy a repasarlos ahora sin poner nombre y apellidos, es decir, sin decir una empresa que esté en estas áreas. Eh, en cuanto a inspección de infraestructuras, pues el uso de sistemas de visión por computadora para inspeccionar infraestructuras nos permite detectar daños, al hacer una comparación de imágenes simplemente con servicios de IA, detectar daños, desgastes o cualquier anomalía en tiempo real que nos facilita enormemente pues la programación de mantenimiento preventivo. La detección temprana de fallos. Los algoritmos pueden analizar imágenes térmicas, vibraciones u otros datos para predecir y evitar fallos catastróficos. El monitoreo medioambiental se utiliza, por ejemplo, para detectar derrames de compuestos, de líquidos, evaluar la calidad del aire en plantas de energía o incluso en granjas eólicas se utiliza para seguir el comportamiento de la fauna salvaje, ¿vale? Y detectar patrones. En cuanto a seguridad y supervisión, pues el uso de la visión por computadora, que esto incluye las cámaras de seguridad inteligente que permiten a los clientes monitorear y alentar en tiempo real. Un caso, por ejemplo, eh, que parte de aquí es el que acabo de comentar de Grupo Fuertes, que utilizan la seguridad y la supervisión para otra cosa que es tener un conteo, ¿verdad? De cerditos. La facturación precisa, pues la visión por computadora se utiliza para verificar la precisión de las lecturas de los medidores, de los contadores, lo cual asegura una facturación más precisa y realmente te permite trabajar mejor, no trabajar más duro, porque te permite no tener que trabajar dos veces para hacer facturas compensatorias o paralelas por una facturación imprecisa. Pues entonces te permite que tu procedimiento de facturación sea más preciso. Todo el tema de mantenimiento predictivo, los sistemas de cámaras pueden identificar desgaste en piezas o en componentes antes de que fallen, ¿vale? Y entonces nos permite planificar de una forma más eficiente las reparaciones. Antes he hablado, pues eso, de esta parte de recepción de correos y clasificación. El procesamiento masivo de documentos, como son emails y todos sus datos adjuntos, o también todo el procesamiento de las facturas recibidas y su match con los cargos de banco de forma automática. Todo esto estamos apoyados en servicios de inteligencia artificial, realmente. La interpretación de documentos de identidad a partir de una imagen de ese escaneo del documento de identidad se pueden rellenar formularios, validar permisos, licencias, como por ejemplo uno de nuestros clientes utiliza este escaneo diario de documentos de identidad para el acceso a los lugares de trabajo, para asegurar que cada uno de los operarios tiene todos los permisos de trabajo al día y que está correctamente asignado a ese proyecto y está dado de alta en ese proyecto. De esta forma, ¿qué hace? Aparte de tener un control de los trabajadores y de las horas trabajadas y demás, se protege ante la exposición de procedimientos sancionadores por parte de un usuario que no se ha dado cuenta que está fuera de permiso, pues realmente gracias a estos procedimientos se realiza una detección temprana. Y luego también para la detección del fraude, identificando patrones o comportamientos que no encajen en la normal operativa y con esto se hace una detección temprana del fraude. Al final, bueno, pues existen una serie de pasos y no voy a detenerme en todos ellos, simplemente los voy a enumerar, como son identificar las oportunidades en las que vamos a basarnos en estas tecnologías, establecer unos objetivos claros, que sean medibles y también que sean alcanzables. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Eh, hemos de involucrar a las partes interesadas, seleccionar la tecnología que nos permita realmente llegar al éxito, desarrollando o planificando una implementación que debe ser paulatina. Es decir, no podemos ir de 0 a 100. Nosotros siempre recomendamos esa implementación debe ser paulatina, porque además así rehaces, y de esto se ha hablado mucho también, vences esa resistencia al cambio en los equipos humanos, que es natural, ¿vale? Y de esta forma, pues
es más sencillo. Hay que capacitar al equipo, tiene que estar familiarizado con lo que va a hacer, ¿vale? Tienes que arrancar con las pruebas e ir implementando y, lógicamente, siempre hay una parte de seguimiento y control, ¿no? Evaluar y optimizar qué es lo que estoy consiguiendo y si hay que hacer medidas de mejora o de reconducción. En cuanto a los beneficios, pues llevamos todo este ratito que llevamos hablando, eh, poniéndolos en relieve. Al final, como hemos indicado, se generan eficiencias en distintos ámbitos con operativas em, automatizadas, que están ya estandarizadas, que están definidas, incluso que las tengas automatizadas de forma inteligente, pues innovar realmente es una posibilidad real, es un caldo de cultivo, es mucho más posible que aparezca la innovación. Al automatizar, además, se generan eficiencias fruto del diseño mismo del procedimiento y de su evolución, perdón. Los procesos no es algo, o esta automatización inteligente no es algo que yo creo y se queda ahí, lo ponemos en una estantería y se queda para siempre. Esto tiene una evolución y como tal va mejorando constantemente. Creamos además soluciones que son nuestras, hechas para nuestra organización, para nuestro caso de uso, ¿vale? Y el conocimiento, además, ese know-how queda visible dentro de la compañía y se puede analizar y extraer conclusiones, como decía antes, para la mejora continua. Es algo que queda en el interior de las organizaciones. Y realmente, ¿por qué estoy yo hablando de todas estas historias que llevo media hora hablando de esta automatización inteligente? Pues que para nosotros son historias del día a día. Todo esto pues supone un camino en el que nosotros estamos muy familiarizados, siendo Hora Cuántica una empresa que lleva 23 años de experiencia en BPA, Business Process Automation, o BPM, Business Process Management, que al final es automatización de procesos de forma inteligente con los servicios de inteligencia artificial. Nosotros somos un fabricante español a la vanguardia de esta tecnología. Quien quiera saber más, pues desde aquí animarle a ponerse en contacto con nosotros, pero realmente lo que quiero decir es que son historias que nosotros estamos viviendo día a día. Dejo ahora un tiempo para preguntas y respuestas que creo que puede generar mucho valor. He prometido ser ágil en el contenido y confío haberlo cumplido. Como decía, dejo espacio para preguntas y quedo a vuestra disposición. Aquí tenéis el contacto por este medio, por privado, como os pueda ser más interesante a quienes estéis interesados para seguir con estas conversaciones que generen valor al respecto, ¿verdad? De nuevo, muchas gracias y Mar, todo tuyo. Un segundo que estaba silenciada. Que nada, te decía que muchas gracias, Enrique, por esta jornada en la que, bueno, pues hemos aprendido cómo implementar la automatización de procesos para reducir errores y ahorrar tiempo, el papel de la inteligencia artificial en la mejora operativa. Y voy a decirte una serie de preguntas que nos han llegado a través Claro. del chat y redes sociales. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros pasos recomendados para una empresa que quiere empezar a automatizar procesos sin una gran inversión inicial? Mira, fíjate que un poco hablábamos de eso en las últimas diapositivas. Identificar, tenemos que identificar un área de mejora. Nosotros, y ahora ya te hablo de nuestra experiencia empresarial, nosotros siempre hablamos de identificar un pain point, es la forma chula de decirlo, un dolor, un punto de dolor. A ver, ¿qué es lo que nos está haciendo polvo? ¿Dónde estamos gastando una hora ingente de una cantidad, perdón, ingente de horas para resolver algo? ¿Qué es lo que está generando cuellos de botellas? ¿Dónde me van a poner una multa porque no estoy cumpliendo con la normativa? Vamos a identificar un área de mejora clara, vamos a focalizarnos en ella y a partir de ahí ya vamos llevando esa transformación eh, inteligente, esa automatización inteligente a otras áreas. Pero, en primer lugar, vamos a focalizarnos en algo concreto para que además los resultados aparezcan. Necesitamos que aparezcan los resultados. Necesitamos que haya éxito para poder ir a otras áreas. Pero primero vamos a focalizarnos en algo. Ujú. ¿Qué tipo de tareas o procesos son ideales para ser automatizados en una organización?
Pues mira, siguiendo en línea con un poquito con esta focalización de la que hablaba en la pregunta anterior, em, al final tareas que lo ideal es que sean compartidas por muchos extractos de la organización, por muchas personas. Es decir, aquellas tareas que generan valor de forma transversal y que involucran a muchas personas, porque así el valor se percibe rápidamente en la organización y son ese tipo de tareas que tengan un flujo de aprobaciones o un flujo de seguimiento de documentos y que aporten valor sin ser, a lo mejor no hace falta que sea totalmente core, pero que aporten valor rápidamente. Son las primeras. Muchas veces nosotros nos encontramos en cliente que es todo lo contrario, que se van a la tarea core más importante y también se puede hacer, pero nosotros siempre pensamos que un tipo de tareas que aporte valor pero sin ser al core nos permite ser más rápidos y que el valor aflore antes. Ujú. Otra pregunta que nos llega es, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué aplicaciones prácticas y accesibles existen actualmente que una empresa de tamaño mediano podría implementar para mejorar su eficiencia? En cuanto a servicios de inteligencia artificial, la verdad que conforme pasan los días, cada vez hay más servicios. Además, están orientados en actividades bastante nicho y son muy sencillas de implementar. ¿Cuáles son las más comunes o las más empleadas? Podríamos ir, por ejemplo, se me ocurre el análisis con los servicios de Azure, por ejemplo, el análisis del sentimiento. A ver, al final todas las organizaciones tienen canales o prácticamente todas, de atención al cliente, ¿no? En las que se hacen quejas, en las que se hacen preguntas, en las que recibimos reclamaciones y todas ellas necesitan un triaje o deberían tener un triaje digital, como siempre, para no ocupar muchas horas de humanas. Entonces, todos estos servicios de análisis del sentimiento, de inteligencia artificial, lo que nos permiten es automatizar ese cliente, perdón, ese triaje de consultas de clientes o de prospectos, por el cual puedes tener muchos canales que confluyen en un triaje digital y en función del tipo de si es una consulta de información o si es simplemente un requerimiento de información técnica tiene un nivel de cabe, Ay. puedes derivarlo a donde quieres e incluso puedes, y ahora sí, utilizando la inteligencia artificial generativa, puedes generar respuestas automáticamente, adjuntar el documento técnico que sea necesario y eso lo están haciendo nuestros clientes de forma cotidiana. Esa me parece un buen inicio. Luego, el tratamiento masivo de documentos también es muy interesante, pero ya suelen ser organizaciones que reciben un volumen ingente de información y necesita poder procesarlo de alguna manera. Ujú. ¿Podrías compartir, Enrique, un caso práctico donde la automatización haya cambiado radicalmente la forma de trabajar de una empresa? ¿Qué lecciones se extrajeron de este caso? Mira, se me ocurre, por ejemplo, un cliente nuestro, construcción, es una empresa andorrana, Grupo Heracles, tenía un consumo elevado de horas de trabajo dedicado a la recolección. Ellos hacen, es un consolidado de construcción y realizan obras difíciles y además están muy reconocidos a nivel europeo. Bueno, pues tenían un problema a la hora de calcular algo tan sencillo como son las horas extra. ¿Vale? Las horas trabajadas por cada uno de los operarios, por cada uno de los obreros y las horas extra, el cómputo de horas, tenían problemas porque necesitaban irse desplazando por cada una de las obras y, y de forma manual recoger los partes de horas, que además los partes de horas eran manuscritos. Bueno, pues con estos servicios inteligentes y además este reconocimiento de documentación del que hablaba antes, ellos son capaces de tener esa información en tiempo real. ¿Y qué ocurre? Que además registran una información que es mucho más fiable, porque antes había errores humanos a la hora de transcribir estos partes, perdón. Pues ahora con esa información en tiempo real son capaces em, de calcular las nóminas mucho más rápido,
Algo como calcular la nómina, es muy importante para los trabajadores, ¿no? Son mucho más rápidos y realmente lo que ellos han aprendido es que toda la información que recopilan de forma automática es mucho más fiable que aquella que viene de forma manual y que puede haber un error humano de transcripción. Ujú. Otra sería, ¿qué recomendaciones darías a los profesionales que quieren aprender más sobre automatización e IA para aplicarlo en su rol, pero no tienen un perfil técnico? Acompañarse de, en este caso, esa me la han puesto fácil para la cuña comercial, ¿eh? Acompañarse de, pues del partner adecuado, realmente, porque hoy día, y yo creo que hemos hablado ya alguna vez de no code y de low code, no es necesario tener un perfil tecnológico para poder implementar estos servicios. Cuando hablaba de la inteligencia artificial, de que hoy día realmente el boom es la facilidad de implementación, ¿no? La disponibilidad. No necesitamos tener un laboratorio sesudo de técnicos con bata para realizar aplicaciones de inteligencia artificial. Pues con la transformación inteligente, tres cuartos de lo mismo. Está disponible, hay tecnología que no necesita perfiles tan tecnológicos y es cuestión, pues la recomendación es acompañarse del partner adecuado. Ujú. ¿Qué tecnologías concretas con nombre utilizan, por ejemplo, para la interpretación de emails? Por ejemplo, ChatGPT, Copilot, o es una Sí. inteligencia artificial propia de Aura Quantic. No, 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 no. Nosotros, ya que preguntan sobre Quantic, nosotros no tenemos servicios de inteligencia artificial. Para Quantic, bueno, es un BPM que sirve para automatizar procesos y es top mundial en esa categoría, pero luego para los servicios, por ejemplo, de inteligencia artificial, machine learning, llamamos a los mejores de esas categorías. Entonces, efectivamente, con ChatGPT, eh, un caso de uso, comento, eso es una compañía de seguros en Costa Rica que recibe con un email todo un montón de adjuntos aparte del texto de un email. Pues en esa automatización inteligente y en ese tratamiento masivo de documentos se utilizan dos servicios de inteligencia artificial. Por un lado, ChatGPT, Copilot, analiza el contenido de un email y extracta el contenido, el lenguaje natural, el contenido que dice el email y eso lo lleva a un campo. Luego, por otro lado, tenemos unos servicios de Azure, que son el reconocimiento de formularios, que estos se crean y se entrenan para cada tipología. Y entonces ahí lo que hacemos es que con esos servicios, que además son dos distintos, uno reconoce el tipo de documento adjunto, porque imaginaros, os voy a poner un ejemplo, imaginaros que tiene que venir una nómina, una cédula de habitabilidad de la casa y yo qué sé, lo que sea, o la póliza de seguro, lo que sea. Entonces se reconoce el tipo de documento que viene, incluso si vienen todos juntos en un PDF con todas las páginas revueltas, estos servicios son capaces de reconocer el tipo de documento que viene y luego con otro servicio se mapean los campos, es decir, se identifican los campos. Es decir, cuando yo quiero el código postal, bueno, son cosas un poquito más complejas. El número de catastro, por ejemplo, pues eso lo coge y lo lleva a mi campo de automatización de número de catastro. Es decir, que ahí intervienen varios servicios y cada uno tiene su función, pero son servicios efectivamente que no hemos creado nosotros, sino que nosotros siempre llamamos a, pues a los mejores, a los más eficientes o a los que sean necesarios en cada caso. Ujú. Nos dice un asistente, dice, veo un enfoque muy centrado en los beneficios tecnológicos que ofrecen las nuevas tecnologías como IA, pero ¿qué pasos recomendáis en vuestra experiencia para involucrar a las personas en estos cambios de procesos? ¿Se debe de involucrar a la dirección o no es necesario? Fíjate que en realidad son beneficios para las personas a través de la tecnología. Es decir, lo que estamos es generando eficiencia para las organizaciones y para las personas en su puesto de trabajo a través de la tecnología, ¿vale? Entonces, sí, lógicamente buscamos beneficios para las personas. Hay que involucrar a la organización, desde luego. O sea, cualquier proyecto de transformación digital, si no tiene el apoyo gerencial, pues es muy difícil porque hay que vencer una resistencia al cambio. Pero hay una parte que no querría dejar de mencionar,
que es que tenemos que tener en cuenta a los usuarios. Y de nuevo, ahora ya hablo de nuestra solución y hablo de AraQuantic como una solución no code que somos, que no requiere usuarios técnicos. Al final, los usuarios de negocio, los usuarios que trabajan en los procedimientos, conocen el proceso mejor que nadie y ellos pueden aportar valor, ¿vale? En esa aportación de valor, valiéndose de tecnología de nuevo, pero no como beneficio tecnológico, sino beneficio para los usuarios y para la organización. Ellos pueden aportar su valor construyendo soluciones tecnológicas que realmente ellos han participado volcándose valor y definiendo cómo debe ser y modulando, con lo cual eh, sí que hay que involucrar, sí que hay que tener en cuenta a los usuarios y de nuevo hay que elegir al partner que te permita llevar esas actividades adelante. Ujú. ¿Prevéis algún plan de contingencia a la hora de implementar este cambio de procesos? Siempre, vale, siempre cuando se automatizan procesos, hay una parte, sobre todo cuando vas por medio con temas de calidad para conseguir meter algún certificado, siempre hay una parte de planes de contingencia. Es decir, los procesos siempre tienen un flujo habitual, pero siempre flujo, vamos a decirle, el correcto, el habitual, el de que no hay ningún problema, pero siempre los caminos es, ¿y qué pasa si falta? Pues siempre se definen esos caminos alternativos que suponen pues, los planes de qué hacer cuando algo no funciona. ¿Cuánto suele ser el presupuesto que estimáis para ese plan de contingencia? El tema presupuestario es muy variable. En ese sentido, ahí está mi contacto y lo comentamos en privado, porque al final estamos hablando de automatización inteligente, pero de una automatización inteligente de mi procedimiento, de cómo hago las cosas en mi organización. Entonces, todo es dependiente de lo que cada una de las organizaciones realice, porque y ahora de nuevo hablo de Aura Quantic y no en cuanto teórico, sino particular. Esto es una solución que se construye bajo requerimientos, es decir, no es créame un proceso de compras, sino vamos a crear mi proceso de compras. Y en mi organización se hace así, y mi plan de contingencia es el siguiente. Entonces, todo depende de lo que necesite cada organización. Otra pregunta, Enrique. ¿Qué Sí. legislación es de aplicación para una pyme de 150 trabajadores que use IA? Perdón, perdón. Sí. ¿Qué legislación es de aplicación para una pyme de 150 trabajadores que use IA? Ahí esa pregunta, sinceramente, no sé responderla. O sea, en cuanto a legislación aplicante no sé en qué sentido. Pues supongo que será depende de la actividad. Depende de la actividad y depende del procedimiento en el que queramos automatizar. Por ejemplo, yo antes he mencionado el caso de Valfego. Valfego sube una legislación en cuanto a la producción del atún rojo, pero vamos, esa legislación la tiene que seguir, utilice IA o no utilice IA, o automatice procesos o no, es una legislación en cuanto a la producción del atún. Ya, sinceramente, en temas legales, aunque he puesto un caso de abogados, me quedo atrás, me quedo rezagado. Ujú. Para aplicar la automatización en una empresa que tiene unos procesos muy particulares, ¿qué es mejor? ¿Crear un proceso de automatización desde cero o esperar a que surja alguna implementación, herramienta o software que nos lo dé ya resuelto? Esto es Esto es un debate curioso. ¿Qué es mejor? ¿Poner verticales que me lo hayan resuelto y yo me tenga que adaptar a ese vertical y esperar a que haya uno perfecto y se me quede corto al tiempo? ¿O tener una plataforma totalmente transversal en la que yo creo todas mis automatizaciones, da igual el área, exactamente como yo las necesito? Pues yo creo que la mejor opción es tener exactamente lo que necesito y no tener límites. Es decir, no tener un vertical para una cosa que no se me ajusta perfectamente, luego otro vertical para otra cosa que tampoco se me ajusta a lo mejor, y voy creando silos de información en la organización.
Nosotros apostamos por otro enfoque totalmente distinto y es no crear silos de conocimiento y de información en las organizaciones, sino con una plataforma totalmente transversal, poder comunicar y poder dar continuidad de forma transversal a toda la organización, tener un paraguas de orquestación que me permita tener bajo una herramienta absolutamente todo, pero eso ya son estrategias empresariales, tanto en cuanto que nosotros incluso esos silos verticales, esas herramientas verticales, nosotros integramos con ellas muchas veces. Es decir, RP, lógicamente tiene que haber un RP. Vale, pues nosotros integramos con el RP para que dentro de un proceso totalmente transversal, este vertical esté utilizado porque es parte del proceso. ¿Vale? Pero para automatizar procesos, lo mejor es una herramienta de automatización de procesos. Ujú. ¿Conoces alguna organización que no haya tenido éxito en la implantación de IA al principio y cómo se transformó para llegar a tener éxito a largo plazo? Pues en este caso, de nuevo, me temo que no tengo una respuesta, no se me ocurre un caso claro, pero al final siempre hay una parte de gestión de expectativas y de poner, como decía antes, un alcance claro y unos objetivos reales y alcanzables. Muchas veces ese tema de gestión de expectativas, oye, la inteligencia artificial es una herramienta, son servicios, pero tenemos que aterrizarlo sobre un caso práctico, ¿no? Ujú. Eso lo tenemos que Re- aterrizar. ¿Recomendarías utilizar IA en controles de accesos, permisos y roles en herramientas internas de empresa? ¿Es más fiable la IA hablando de una posible brecha de seguridad? Para todos los servicios de inteligencia artificial hay unos límites. Es decir, tú no vas a poner una inteligencia artificial generativa totalmente abierta para poder dar servicio de soporte, para poder dar accesos y demás en un edificio de oficinas, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estudiar bien los casos de uso y acotar. Nosotros, por ejemplo, dentro de Aura Quantic tenemos servicios de inteligencia artificial, pero que generativa, pero que están acotados dentro de una serie, de una cantidad ingente de documentación técnica que tenemos, con lo cual tenemos un control sobre los resultados que va a dar. A ver, un segundo que nos siguen llegando preguntas. ¿Qué herramientas recomiendas para la gestión de los datos de empresa? Me refiero a datos de facturación, de rotación de inventario, de movimiento de stock. ¿Es Power BI una solución adecuada? Sí, existen muchísimas herramientas, perdón, que se me queda el ordenador sin batería. Existen muchísimas herramientas de BI. Power BI es una de las más utilizadas. De hecho, nosotros integramos con Power BI muchísimas ocasiones. Cada uno al final normalmente no hay una fórmula maestra, hay que ver las necesidades y las características de cada una de las organizaciones. Mm, Todo depende de la cantidad de datos que tengas. Tú pones un motor de BI, pero necesitas alimentarlo. Depende de las, sí, sí, pero vamos, Power BI es una de las herramientas más utilizadas. De hecho, Ujú. nosotros lo ofrecemos embebido dentro de Aura Quantic para que te hagas una idea del uso tan extendido que tiene. ¿Realizáis una sesión de consultoría para identificar en qué puede mejorar la compañía? Nuestro producto es un producto con una venta muy de consultoría porque necesitamos conocer y definir cómo es el proceso que se va a automatizar bajo nuestro software. Pero nosotros somos un productor de software. Producto de software español, top 3 mundial, pero somos una empresa de software. Ahora, nosotros tenemos partners que sí que hacen esa parte de consultoría de negocio. Nosotros en Aura Cuántica al final digamos que son tres pasos, y ya me estoy saltando un poco, pero bueno, son tres pasos. Tienes que tener definido cómo es el modelo de negocio, cómo es el proceso que quieres automatizar, cómo se producen los flujos dentro de tu organización. Luego, los diagramas en Aura Quantic los configuras y lo puedes poner en marcha. Pero ese primer paso, ese levantamiento de procesos, ese descriptivo de los flujos, de las personas que interactúan, de los documentos que se generan, de los plazos, de los avisos, de los SLAs, todo eso es una parte de consultoría de negocio que nosotros no prestamos. Nosotros hacemos la consultoría
tecnológica. Es decir, todo eso que está definido, cómo lo llevo a la solución y, lógicamente, de nuestra experiencia, pues cuando detectamos algún agujero, levantamos la mano, oye, aquí hay un agujero, aquí estaría bien poner un punto de control, aquí hay que hacer, aquí qué pasa si esta persona no está, cómo son los suplentes, lo que sea. Pero esa parte de negocios es la que da realmente, de consultoría de negocios, es la que da nuestra red de partners, que Ujú, nuestros partners hacen esa parte previa y luego lo aterrizan sobre un sistema, porque esta automatización inteligente, eh, tienes que tener una plataforma, tienes que tener un sistema que realmente lleve adelante toda esta estandarización que tú has creado apoyado en servicios de inteligencia artificial. Si tú creas un manual de procedimiento que nadie sigue, que no se conoce o que puedes saltártelo, pues no estás consiguiendo nada de lo que estamos hablando. ujú. Sí, hay inquietud en este tema porque me preguntan que si vosotros podéis ayudar a mejorar esos procesos que ya hay establecidos en una empresa. Claro, nosotros ponemos las herramientas para asegurarnos que los procesos siguen o cumplen la definición que hemos realizado, porque es una plataforma tecnológica con todas las posibilidades, pero la creación de los procesos o la definición de los mismos es una parte de negocio en la que nosotros no damos consultoría de negocio. Esa parte, pero esa parte sí que la dan, tenemos una red de partners mundial, pues, o sea, mundial, o para elegir. En España tenemos para elegir y en distintos países. Y esa sí que la dan los partners, lógicamente, que son consultores de negocio y además aterrizan tecnológicamente sobre nosotros esa propuesta de cómo deben de ser los flujos. Ujú. Cuando hablas de todo esto, nos preguntan si te refieres todo al entorno de Microsoft 365. No, nosotros somos ajenos al entorno de Microsoft 365. Nosotros podemos integrar con 365, con Single Sign-On, directorio activo de Azure, los servicios de Azure que he mencionado, pero nosotros también podemos integrar con la suite de Google y con los servicios, de directorio activo de Google, por ejemplo. No, 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 no. O sea, al final en el entorno 365 está muy extendido en las organizaciones y nosotros hacemos un single sign-on con él, pero no tenemos por qué tener 365. Ujú. Y ya de momento la última pregunta es si tienes algún caso de éxito de aplicación de BPA al sector hostelería. Al sector hostelería, al sector hostelería. Bueno, yo diría, diría que contacten conmigo porque ahora mismo se me ocurren, a ver qué se me ocurre. No sé, me queda en blanco. Estoy pensando en las tiendas de galerías de estaciones de servicio, pero eso no sería hostelería. Eh, no, me queda en blanco. La verdad que, sinceramente, me queda en blanco. Al final, 23 años de experiencia. Tenemos clientes de todos los sectores. Estamos en 53 o 56 países. Llega un momento que se te escapan entre los dedos los, los casos. Bueno, pues a ver, voy a comprobar. De momento no tenemos ninguna pregunta más. Pues nada, Enrique, como decía antes, quiero darte de nuevo las gracias por mantener a la audiencia y también a todos los asistentes a esta jornada, invitándoos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar la información obtenida hoy en vuestras estrategias y operaciones. Y aprovecho para recordaros que el día 26 de noviembre tendremos otra jornada que estamos todavía organizándolo. Y nada, pues daros las gracias a todos, hasta la próxima y que tengáis un feliz día. Muchas gracias a todos, un saludo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.